Hola, soy Michi Meneses y llevo un tiempo preguntándome qué significa realmente encontrar nuestro lugar. Entre lo que hacemos y lo que sentimos, entre empezar, soltar, crear o dudar, aparece la necesidad de un lugar donde nos podamos sentir escuchados, sostenidos y también menos raros. Este podcast nace de esta búsqueda, de encontrar un lugar donde podamos hablar de quiénes somos y de lo que estamos aprendiendo a hacer, y también de lo que estamos descubriendo de quiénes somos. Bienvenidos oficialmente a nuestro lugar común. Hola, bienvenidos a mi episodio número 6 de esta primera temporada. Y antes de empezar y entrar en materia, quiero abrir este espacio haciendo una pregunta para que me dejen sus comentarios, por favor, que los voy a leer. Y es, ¿quién ha tenido una tusa de vulnerabilidad? Y si no saben lo que es, tranquilos, que yo les voy a explicar lo que es. Y estoy segurísima que apenas yo les diga lo que es una tusa de vulnerabilidad, todos me van a decir, ah, ¿es eso? Sí, la he sufrido. Así que acabamos. Una tusa de vulnerabilidad es esa sensación que te deja cuando tú bajas barreras y te abres con un tema muy íntimo o muy personal y de una apenas terminas de hablar de ese tema íntimo y personal, aparece una vocecita que te dice, fuck, ¿qué hiciste? ¿Por qué dijiste eso? ¿Y por qué se lo dijiste a esa persona? Y sí, mis amores, esa es una tusa de vulnerabilidad. Y yo creo que todos lo hemos pasado, o bueno, por lo menos yo la he pasado no una, sino un par de veces. Y quería tocar este tema y abrir con esto porque hoy vamos a hablar de los silencios, de las palabras que muchas veces no decimos y de los procesos. Y esto comenzó porque una seguidora que hace parte ya de esta comunidad de nuestro lugar común me dijo, Michi, ¿por qué no hablas de eso? O sea, me parece muy importante que hables de las cosas que no hablamos y de que también está bien guardar silencios. Y me pareció muy necesario hablar de esto porque ya acá hemos hablado de estar perdidas, de encontrar nuestro propósito, hemos hablado de buscar terapia, de encontrar tu tribu, pero no hemos hablado de que también está bien guardarnos ciertas cosas para nosotros, tener silencios y respetar nuestros procesos. Así que hoy vamos a hablar de esto. Hace unos días leí una frase que va algo como así. Voy a intentar acordarme lo más que pueda exactamente cómo era la frase, pero decía que muchas veces nosotros ya sabemos que tenemos que sanar, pero todavía no ha llegado el momento para ponernos en esa tarea. Y es que yo creo que la vida es como un libro que tú a veces tienes la oportunidad, a veces, no siempre, pero a veces tienes la oportunidad de ver el índice y de ver los capítulos que siguen. Pero para llegar al capítulo 2, tú tienes que pasar por el capítulo 1. Entonces, definitivamente hay cosas que sabemos que en algún momento las vamos a tener que gestionar, pero que todavía no estamos preparados para hacerlos y todavía no ha llegado el momento. Y yo quiero ser honesta con ustedes, y es que para el mes de mayo muchos de los temas van a girar alrededor de las mamás porque es el mes de las madres, creo que a nivel internacional, pero yo simplemente no me sentía todavía preparada, no me siento todavía preparada para hablar de la relación que tenía con mi mamá, del duelo y todo lo que conlleva esto. Y hablando con una amiga, ella me decía, Michi, está bien, no siempre uno tiene que hablar de todo. Yo estoy esperando a que tengamos una relación también más profunda, que nos conozcamos, que ustedes me conozcan más a mí y yo a ustedes, para poder abrir el corazón más. Uno no le abre el corazón a todo el mundo ni en todo momento. Y está bien, o sea, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que esos silencios y esos tiempos también son sagrados y hay que escucharlos. No todas las historias son para todo el mundo y no todas las historias son para todos los momentos, y hay que entender eso. Y ojo, acá quiero ser también muy realista en que puede que nosotros no compartamos algo porque estamos haciendo el proceso interior y porque eso lleva tiempo integrarlo, entenderlo, pero
no nos quedemos tampoco en la zona en que no decimos algo por miedo. Y yo creo que estos son dos puntos de la misma balanza donde tienes que darte cuenta en cuál de los dos estás. Si no estás hablando porque simplemente quieres dejar eso para ti, para tu intimidad, para tu privacidad, o porque lo estás integrando y todavía no es momento de hablarlo, o porque estás en una zona de confort y tienes miedo de hablar y de expresar eso que esa conversación que tienes pendiente o eso que tienes que decir desde hace rato. Y la única forma de saber en cuál de las dos partes estoy es siendo sincera contigo misma. Tú eres la única, el único que sabe por qué no estás, por qué estás guardando esos silencios. Yo me he preguntado bastantes veces si todavía no estoy lista para contarlo del duelo de mi mamá porque todavía no me siento preparada o porque me da miedo lo que voy a sentir diciendo y exponiendo como toda esa vulnerabilidad. Y sinceramente pueden ser ambas. Yo cuido también, he aprendido mucho a cuidar mi sentir y a expresarme, a abrirme, pero cuidándome, cuidando mis emociones. Y yo quiero que cuando llegue ese momento, pues no haya una tusa de vulnerabilidad después. Realmente quiero poderlo expresar desde un lugar seguro, en calma y que ustedes lo puedan recibir con demasiado amor. Y bueno, ahora entrando en materia, yo tengo un gran maestro que me ha enseñado a mí a entender los silencios y a entender los tiempos. Y es mi esposo. ¿Sí? Para los que no saben, mi esposo se llama Camilo. Llevamos 8 años siendo novios. Hace 5 años nos fuimos a vivir juntos y 3 de casados. Y Cami y yo llevamos 6 meses viviendo juntos. Y yo en ese momento de mi vida estaba en un proceso donde estaba súper activa en todo como mi crecimiento personal. Estaba haciendo demasiada terapia, clases, retiros. Y oigan, yo absolutamente todo lo que hacía llegaba a contárselo a Cami. Y yo soy una mujer de picos. Yo obviamente he tratado de trabajar esos picos para ser una persona más centrada, más calmada. Pero yo en un solo día puedo pasar por diferentes emociones. Yo puedo tener en el mismo día rabia, alegría, tristeza, frustración. Manejo bastantes picos. Y a esto sumémosle todo esto que yo estaba aprendiendo de quién era Michelle. No, pues yo llegaba a la casa matada a contarle todo esto a Cami sin filtro. Oigan, sin filtro. Llegaba a decirle que tenía que trabajar mi niña interior, pero también mi clan, pero que me había dado cuenta que tenía una herida con mi papá, pero que también con mi mamá, pero que me había dado cuenta que alguien en el trabajo era tal eneatipo. O sea, era demasiado. Y Cami un día, con demasiado amor, respeto y demasiada sabiduría, lo tengo que decir, me dijo: amor, yo te amo, te valoro y te respeto demasiado y acá siempre voy a estar para ti, pero no todo lo tienes que hablar conmigo. Oh my God. Yo no sé si ustedes sentirían lo mismo que yo sentí, pero yo sentí una cuchillada literal. Obviamente lo exponencié al 200% y empecé a decirle como, claro, es que así se acaba una relación, porque me cortas las alas, porque me dejas de escuchar, nada que ver, pero yo obviamente en ese momento no podía entender con claridad lo que Cami lo que me estaba diciendo. Y si bien yo soy una mujer de picos, que he tratado de encontrar ese centro cada vez más, pues también soy una persona que recapitulo muy fácil y que soy capaz de entender y de interiorizar muy fácil. Así que pues a los días yo dije, oigan, Camilo tiene toda la razón. No todos los temas son para todas las personas y hay momentos y hay temas para hablarlos con amigas, hay temas para hablarlos con nuestras terapeutas, para hablarlos con nuestros papás, nuestros hermanos y también hay temas para hablar con nuestra pareja.
Y si bien no estoy diciendo que, obviamente, o sea, Cami es mi esposo, es mi pareja, es mi amigo, es mi compañero, llego y hablo muchas veces en borrador con él, muchas veces, pero ya no es el 80% del tiempo. Ya yo creo que es solamente un 20%, o al menos eso creo yo. Hay que invitar a Cami acá para que cuente su punto de vista. Pero eso, la verdad, ha sido uno de los pilares más importantes de nuestra relación, porque muchas veces nosotros vamos hablando en borrador, en piloto automático o hasta en dibujo libre. Y eso que Cami me dijo a mí me permitió darme cuenta que hay cosas que debemos interiorizar primero nosotros. Hay cosas que debemos transitar, integrar primero para después hablar de ellos. Porque cuando muchas veces estamos en medio de la emoción, llega también esa tusa de la vulnerabilidad de la que estábamos hablando al principio, y es que no nos damos cuenta ni a quién le dijimos lo que sentíamos, ni nos damos cuenta de cómo lo dijimos, o si nos abrimos de un tema que ni siquiera éramos realmente conscientes. Y bueno, acá me voy al otro lado, y es porque los silencios no solamente son las cosas que debemos guardarnos para nosotros y entender nuestros tiempos, sino también algo que creo que a veces nos cuesta inclusive más, y es entender los tiempos y los procesos del otro. Porque a veces nos volvemos hasta inclementes en exigir una respuesta, en exigir que nos hablen, que nos contesten, que nos respondan, porque creemos que el no hacerlo es que esa persona o no confía en nosotros o no está preparado y nos da inseguridad. Simplemente queremos y exigimos una respuesta. Y lo que yo he entendido es que así como nosotros necesitamos nuestros tiempos, la otra persona también necesita tiempos para integrar lo que está viviendo o lo que está sintiendo, y que muchas veces respetar eso es algo muy sagrado y muy importante, y más que todo en las relaciones que construimos, como lo es una relación de pareja, la relación con nuestros padres, con nuestros amigos, inclusive con nuestro equipo. Y como ya les dije, Cami ha sido ese gran maestro para mí. Les voy a contar algo de nuestra relación que jamás pensé decirlo en este podcast, porque cuando empecé este proyecto con mi equipo mapeamos como, bueno, cuáles van a ser los pilares y cuáles van a ser esos no negociables. Y para mí, en esos no negociables, de lo que jamás me imaginé que iba a hablar era de la relación de pareja, porque yo pensaba que para hablar de esto tenían que haber pasado muchos años y volverme una experta y una sabia en relaciones y hablar de esto. Y la verdad es que eso jamás se va a tratar, ese podcast jamás se va a tratar de tips de pareja. Pero siento que si no comparto las enseñanzas que he vivido con Cami, pues estaría mochando una parte muy importante de mí, porque pues Cami hace parte indispensable de la mujer que soy hoy en día y de las cosas y de las enseñanzas que tengo. Filtré también, y la verdad, escribiendo este podcast decía como, bueno, ¿cómo me voy a sentir yo después de contar esto? Y la verdad es que solo me reía, así que acaba la historia. Cami y yo empezamos cuando yo tenía 24 años, y cuando tenía 27 años, Cami me llevaba mis 5 años. Entonces, pues él ya estaba más maduro, y cuando yo tenía 27, las conversaciones empezaron a poner más profundas, como de qué quieres tú para la vida, cómo te ves tú, y yo ya sabía eso para dónde iba. Obviamente, Cami quería ver si estábamos en la misma página del matrimonio o no. Y yo se los juro que yo en ese momento amaba a Cami, lo adoraba, pero yo en ese momento cero me veía siendo esposa o ama de casa. No, no, o sea, yo me sentía una bebé a los 27 años. Y pasamos una crisis ahí, porque pues Cami tenía súper claro para dónde quería ir, pero yo no. Es decir, yo tenía súper claro de que quería que Cami fuera mi esposo, pero pues no lo veía en ese momento. Y al final tomamos una decisión de vivir
un día a la vez y de ir viendo cómo nos sentíamos cada uno en el transcurso de ese tiempo. Eh, Pasó, eso fue en enero del 2020, pasó pandemia y Cami y yo teníamos una relación a distancia. Yo vivía en San Andrés, él estaba viviendo en Cali y la pandemia nos junta a las afueras de Medellín, donde mi familia tenía finca y la familia de Cami tenía finca, que por ahí fue que nos conocimos. Pero bueno, esa es historia para otro episodio. Y empezamos a pasar mucho tiempo juntos. Nos veíamos casi todos los días, o si no día de por medio, todos los planes eran juntos. Y cuando en septiembre del 2020 ya abren todo y ya podíamos viajar, pues yo me vuelvo para San Andrés y Cami se devuelve para Cali y yo me empecé a sentir súper incómoda. Oigan, súper incómoda. ¿Y cómo es que en enero del 2021, un año exacto después de que Cami me había preguntado que cómo me veía, que para dónde iba nuestra relación, yo ya me estaba sintiendo de que era momento de que yo tuviera esa conversación con Camilo? Yo no lo voy a creer porque ya estaba yo en el papel de él. Así que le digo yo, amor, pues tú cómo te ves conmigo, para dónde va esto, qué quieres tú. Y ustedes no saben lo que Camilo me dijo. Quiero que adivinen lo que ese hombre me dijo. Les voy a decir, fue silencio absoluto, absoluto. Y yo no lo podía creer, o sea, yo decía, la caqué, o sea, ya Cami, que estaba all in conmigo, ya no estaba all in conmigo, yo ya estaba maquineando en mi cabeza qué había pasado y yo trataba de volverle como a hacer las preguntas, pero Cami súper esquivo. La cosa se queda ahí, yo me regreso para San Andrés y yo decía, Dios, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Será que ya no quiere nada? O sea, ¿será que ya no me ve como su esposa? ¿Será que ya no quiere formar un hogar conmigo? Bueno, todas las preguntas había así por haber en mi linda y hermosa cabeza. A los 15 días llega un sobre a mi oficina con un tiquete impreso y las instrucciones de qué tenía que empacar, dónde me tenía que presentar y qué tenía que hacer, y era un regalo de Cami. Esto era un viaje que me estaba regalando y en el que nos íbamos a encontrar en un lugar muy especial para los dos, que fue el lugar donde nos hicimos novios, que es en Armenia, especialmente en Finlandia. Y bueno, Cami tenía preparado un fin de semana espectacular, un fin de semana demasiado especial para mí, para los dos. Cami se portó demasiado bien conmigo y tenía preparado, me preguntó si estaba lista para empezar a formar un hogar con él. Obviamente la respuesta fue sí. Esa pregunta era la pregunta para irnos a vivir juntos. Obviamente él tenía demasiado claro que yo todavía no me quería casar antes de convivir. Y acá la forma mía de conectar con las conclusiones y con las ideas es a través de las historias. Creo que ustedes ya se han dado cuenta de esto a través de estos 6 episodios. Y creo que la anécdota de esto está muy clara, pero si no está clara se las voy a decir. Y es que si yo hubiera presionado esas respuestas, si Cami hubiera presionado esas respuestas mías un año antes, y si yo hubiera presionado las respuestas de él un año antes, pues las cosas no hubieran sido iguales, no hubieran sido así de perfectas. Porque la Michi de 27 no tenía claro qué quería. La Michi de 27 no se sentía lista aún para conformar un hogar. A la Michi de 27 todavía le hacía falta un proceso que hacer, un proceso interno, le hacía falta crecer, le hacía falta madurar. Pero la Michi de 28 ya estaba lista, decidida y segura. Así que si nosotros forzamos esos silencios, si forzamos esas respuestas, si forzamos esos procesos, nada sería realmente como debe ser. Y para mí el resultado de eso fue algo demasiado hermoso y demasiado perfecto. Cami ha sido mi maestro en entender que los tiempos del otro también son sagrados, que los silencios también son sagrados. No solamente los míos, sino los de la otra persona.
Y eso aplica para todos, para las conversaciones que aún tenemos pendientes, para las personas que estamos esperando que otra se abra a nosotros y para las respuestas que también estamos esperando. Hay que ser pacientes. A veces hay palabras que al alma le cuesta bastante hilar porque hay procesos internos que se están llevando a cabo o a veces hasta palabras que hay que deshilar para poder contarlas y expresarlas. No todas las palabras son para todos los oídos y no todas las palabras son para todos los momentos. Y lo más importante es que cuando esas palabras lleguen sea a un lugar seguro. La forma de que una persona se abra a ti jamás va a ser a través de la fuerza y de la exigencia. La forma de que una persona se abra a ti es llegando al alma y entendiendo los tiempos del alma y que esos tiempos son sagrados. Así que sí, yo hoy me siento tranquila de no haber hablado en este momento del duelo de mi mamá. Sé que va a llegar el momento y estoy en paz sabiendo que ese no es el momento, porque he aprendido a través de los años que las palabras que se fuerzan no son las verdaderas. Las palabras forzadas antes salen más vacías. Todo tiene su momento. Por más que queramos acelerar las cosas, por más de que queramos empujar las respuestas, empujar los tiempos del alma son demasiado sagrados y a veces nos cuesta comprenderlos, pero es importante. Y yo hoy les quiero decir esto último con demasiada certeza y claridad y es: si todavía no estás preparada para hablar de algo, siéntete tranquila, siéntete en paz con eso. Lo importante acá es que tampoco lo pospongas para siempre, pero sí que cuando lo hables ya lo hayas integrado. Y también si hay alguien que estás esperando que esa persona se abra contigo y estás esperando una respuesta, tampoco la fuerces. Porque si algo he aprendido es que los procesos que se respetan son los procesos que verdaderamente transforman. Así que llegamos al final de mi sexto episodio. Gracias de verdad por construir cada episodio conmigo. Gracias por hacer parte de nuestro lugar común. Me siento muy feliz de verdad de estar acá con ustedes y nos vemos hasta dentro de 15 días.